¿Cómo entrenar teniendo en cuenta que tu cuerpo es un sistema complejo? ¿Qué dieta hacer? ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuál es el mejor entrenamiento? ¿Y cuál es el problema, un problema oculto que muchos deportistas están haciendo y lo pueden estar haciendo durante años? Ese error lo hacen durante años y hasta después de esos años que hayan pasado no se dan cuenta de ese error y de sus consecuencias. De todo eso y de muchas otras cosas vamos a hablar hoy. Yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Bienvenido, Manu. Hola Adrián, Fernando, muchas gracias por traerme de nuevo a tu podcast. Bueno, tú sabes que yo te admiro un montón y que estás haciendo por el deporte, por la salud, muchísimo. O sea que te tenía que invitar. Devoré tu libro porque es que estaba ansioso de leerlo, tu nuevo libro, que ahora lo comentaremos. Para la gente que aún no te conozca, te presento brevemente. Tú fuiste ciclista profesional, llevas siendo entrenador de resistencia desde hace 12 años y también eres director del máster de entrenamiento de resistencia. Eso sería lo principal, aunque eres un culo inquieto, también tienes un podcast y una newsletter, que yo también la recomiendo mucho a la gente, aunque no sea muy activa, yo te animo a que escriban más. Pues, ¿alguna cosita que me deje antes de darle caña a tu nuevo libro? Pues no, yo creo que has dicho lo básico, ¿no? Y bueno, sí, quizá decir que el motivo por el que estuve la primera vez contigo, ¿no? Que tenía un libro previamente que se llama La naturaleza del entrenamiento. Sí, esa era la primera pregunta, porque ahora has sacado un nuevo libro que se llama Entrenar sistemas complejos. Y hace 3 años y medio, 4 años, sacaste otro libro, que es tu primer libro, La naturaleza del entrenamiento, lo tengo por ahí detrás, eh, que me gustó muchísimo. Y mi pregunta entonces sería, ¿por qué este segundo libro? ¿Qué diferencia hay con ese primer libro? Bueno, la diferencia fundamental es que es una continuación, pero mucho más práctica, ¿no? Si en el primer libro desarrollé y traté de llevar las ideas y los conceptos de los sistemas complejos al entrenamiento de resistencia, ¿no? Pero no daba herramientas para decirle a los deportistas qué hacer exactamente. Bueno, pues en este vamos un paso más allá, ¿no? Y ya he creado pues, una serie de conceptos, ¿no? De matrices, herramientas que le permiten a la persona, dentro de la complejidad inherente que tiene el cuerpo humano y que eso no lo vamos a cambiar, sí que poder saber más claramente dónde está, en qué punto está, ¿no? Qué niveles de fatiga tiene, cómo está evolucionando su rendimiento y en base a eso ir orientándose y tener herramientas, ¿no? Entonces, para mí este libro era como el ser capaz de llevar a la práctica realmente la idea de la naturaleza del entrenamiento, porque al final pues también veía que aunque sí es verdad que tenía o había tenido buena repercusión el libro de la naturaleza del entrenamiento, a la hora de la verdad lo que veía que hacían los deportistas y los entrenadores y lo que se hablaba seguían siendo cosas reduccionistas, ¿no? Yo creo que ante la ausencia de unos, unos fundamentos muy claros a los que agarrarse, pues la gente prefería seguir haciendo las recetas tradicionales, aun sabiendo que no funcionaban o que no eran lo mejor. La gente prefería seguir con esos hechizos y pócimas de brujería que yo llamo, ¿no? Porque son recetas de siempre que no están basadas en nada, antes que abrazar la complejidad y entrenar de otra forma, ¿no? Y por eso es por lo que dije, tengo que hacer este libro, ¿no? Aún sabiendo pues que era un libro de nicho, ¿no? Y además que me acuerdo que hablé contigo cuando saqué el primero, ¿no? Y me decía, oye, busca una forma de hacerlo más general, ¿no? De hacerlo más de salud o de llegar a más gente. Sin embargo, es como que sentía, ¿no? A nivel propio que necesitaba primero hacer esto, ¿no? Y esto hacerlo, aunque fuese de nicho, pero como solucionar ese problema, ¿no? De la naturaleza del entrenamiento. Claro, sí, yo te dije que yo quería el mismo libro, pero para entrenamiento de fuerza. Claro. Y también lo otro, sí, la parte práctica, porque es cierto que el primer libro faltaba más parte práctica, aunque se necesitaba esos cimientos. Hay gente que ya me ha preguntado, si no me he leído el primer libro, me leo me lo puedo leer este nuevo, el de entrenar sistemas complejos, o qué hago. Entonces yo les he contestado, si ya te conoces bien los conocimientos de Donald Amigos, es decir, de pensar en sistemas, y de Taleb, a lo mejor te puedes ir directamente al segundo. Si no te conoces esos conocimientos, vete primero a la naturaleza del entrenamiento y luego te vas a este.
Ese es mi consejo, pero claro, se lo estoy diciendo al escritor, que el escritor va a decir, tienen un orden, es una continuación, que de hecho haces muchas referencias al primer libro en este segundo. Claro, no son dos partes perfectas porque cuando escribí el primero no sabía que iba a escribir el segundo, pero sí que es una continuación. Yo no repito las cosas, ¿no? Y es lo que tú dices. Digo, como dije en la naturaleza del entrenamiento, pues no lo voy a repetir dos veces. Si sabes mucho, pues quizá no te haga falta leer el primero. Aunque bueno, yo ya sabes que soy de la opinión de que un libro nunca resta, ¿no? Y es un conocimiento que siempre está ahí, y que si te va a gustar el segundo, seguramente te gustaría el primero. Pero bueno, la idea es que sea como una segunda parte, pero no es un libro tipo Harry Potter, ¿no? Que es un año, segundo año, tercer año, ¿vale? Es como una continuación de la idea y desde luego yo creo que leer el primero antes que el segundo ayuda y luego hay episodios, perdón, hay capítulos del primero que aquí no están, ¿no? O sea, en el primero pues está el capítulo de la percepción de esfuerzo, por ejemplo, que aquí no lo repetimos, ¿no? Ni hago muchas referencias a él, ¿no? Y no son, o sea, es simplemente complementario. Tenía muchas preguntas preparadas directamente me han surgido y para que me contestes ideas que me han flipado de tu segundo libro, pero a última hora he cambiado el planteamiento y te lo voy a hacer de otra forma, en una especie de juego. A ver qué te parece. Es un experimento. Si no sale bien, me voy al clásico de las preguntas. No te preocupes, Manu. O sea, tú es que eres Qué un miedo me crack. da. No, tú eres un crack. Tu problema es que eres demasiado humilde. Me decías antes, pero ¿qué me vas a preguntar? Digo, tranquilo, si es que tú hablas de esto cada día. Llevas más de una década hablándolo, estudiándolo, practicándolo, sobre todo practicándolo. Y no solo en ti, en todos los atletas que entrenas. Entonces, yo te voy a poner una situación, te voy a explicar un caso y tú me tienes que decir ahí qué errores ves basándote en tu metodología de sistemas complejos, de entrenar sistemas complejos. ¿Vale? ¿Vale? No voy a pillar, o sea, no pienses que es algo... Mira, yo veo que estoy en mi deporte, podemos poner cualquier deporte, voy a poner en mi caso entrenamiento de fuerza, aunque eso puede ser más global. Y quiero mejorar. Entonces decido ir a un entrenador, porque pienso que con un entrenador voy a mejorar más, porque un amigo me ha recomendado a su entrenador. Voy a ese entrenador la primera visita, que no me conoce, no le conozco, y entonces en esa primera visita lo que hace es tomarme las medidas, preguntarme mis rendimientos, pueden ser levantamiento de pesas, pueden ser en resistencia, pues cualquiera, ¿no? Los 100 metros o cuánto haces en... Te pregunta esos datos, ¿no? Para saber un poco cómo estás y ya a partir de eso, y bueno, preguntarte tu edad, cuánto tiempo llevas entrenando, a partir de eso, ¿eh? De esos datos principales, ya sabe que es un hombre, en este caso, te propone un plan. Me dice, tienes que entrenar 5 días a la semana, este día tienes que hacer esto, este otro día. Y entonces en ese plan yo le digo, ay, pero este ejercicio y este otro ejercicio yo ya no los hago, porque los hice, me lesioné y entonces me cambia esos dos ejercicios, de todos esos ejercicios que me ha puesto. Y también me pone una dieta. Me pone una dieta y ahí también ocurre que hay un par de cosas que yo no puedo comer y también le digo un poco mis horarios. Le digo mi contexto, que yo al mediodía no tengo acceso a todos los alimentos y a partir de ahí, con esos datos, en esa misma hora de visita, en esa primera visita que es una hora, la siguiente serán media hora cada mes, una vez al mes, en esa hora ya directamente me toma nota y en 2 días me envía el plan y me dice eso, me dice 5 días tienes que cada día y me envía una dieta. Entonces, mi pregunta sería ahí, ¿qué cosas correctas, qué cosas incorrectas tú verías que ha hecho ese entrenador en este caso? Bueno, creo que hay muchas cosas que cuanto menos habría que
matizar, ¿no? O ves cómo las ha hecho. Yo, por lo que entiendo, ¿no? Por lo que me dices y por el tiempo que le ha dedicado, de media hora, una hora, seguramente no has podido hacerlas. Entonces, no sé si quieres que te las diga todas o cuál veo que es el error más fundamental de lo que me has dicho. Ve diciendo y luego en alguna yo te digo, ay, vamos a ahondar en esta. Tú ve diciendo todos los errores, no hay ningún problema, no te dejes ningún error. Bueno, partiendo de la base de lo que sabemos, ¿no? Que es lo que me has dicho tú. O sea, lo Sí, sí, primero, sí, sí. a la hora de empezar, o sea, una cosa es que te coja tus medidas, ¿no? Y está bien. También habría que saber tu historia de entrenamiento. O sea, ya no solo cuántos años llevas entrenando, ¿no? Sino entrar en detalle, ¿no? De pues cuántas veces entrenas a la semana, cómo entrenas cada semana, ¿no? Para ver qué cualidades has estimulado más y cuáles puede ser que hayas estimulado menos. También cuál es tu fenotipo como atleta. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues hay personas que son mucho más fuertes y que pierden velocidad, pierden velocidad o pierden la fuerza cuando hacen las repeticiones muy rápido. Y hay personas que al revés, que a lo mejor tienen menos fuerza, pero son más resistentes, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, tanto ese fenotipo como el fenotipo de la cantidad de masa muscular a la que tiendes. O sea, hay un montón de cosas que habría que tener en cuenta antes de poner el entrenamiento. Y luego, pues el tema está en que el entrenamiento perfecto no existe, ¿no? Y no lo digo en plan solamente de que haya que reajustar, que eso es a lo que iré después, ¿no? Sino a que no hay un entrenamiento ni científico ni de que de ninguna manera a nivel de una pseudo individualización, o sea, haciéndote un test, ¿no? O incluso haciéndote un análisis genético o haciéndote un análisis bioquímico o de microbiota, ya te ponga el entrenamiento que tú necesitas, ¿vale? Eso es un timo, eso es una mentira. Tú lo único que puedes hacer o lo que aspiramos es poner el plan que creemos que es mejor en base al punto en el que estás, ¿no? Ese entrenador habrá hecho un análisis previo de tus datos y te pondrá el entrenamiento que crea que es mejor para ti al principio. Pero la clave es que tú vayas siempre midiendo tanto cómo está evolucionando tu rendimiento, ¿no? En sesión a sesión, ¿no? Que tenga algo que puedas medir para ver, pues en este caso, ¿no? Cómo está evolucionando tu fuerza en los ejercicios que quieres y cómo está evolucionando tu recuperación, ¿no? O sea, ya sea escalas de percepción subjetiva que vayas midiendo cada día y que vayas sacando tendencias, pero bueno, necesitas alguna forma de ver de forma dinámica qué es lo que te está pasando a ti, que eso es lo realmente importante, no si estás haciendo más series o menos series, ¿no? Sino si tú te estás cansando más y estás acumulando fatiga o estás acumulando daño, ¿vale? Eso creo que es lo más importante, ¿no? El ir revisando lo que tú vas haciendo y en base a eso ir ajustando a lo que esté pasando, ¿vale? Que puede ser aumentar la carga, puede ser disminuirla o llegar a un punto en el que detectes que tengas que cambiar los ejercicios. Y luego otra cosa que me decía no era el tema de cambio un ejercicio por otro y ale, a volar, ¿no? O sea, eso depende y no soy un experto en entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero lo que sí te digo es que al final cada vez que cambia una cosa, cambian todo lo demás, ¿no? Si tú aumentas la carga de un entrenamiento, ¿no? O metes un tipo de estímulo nuevo, ese genera una fatiga que puede hacer que si te pasa, pues que afecte a cómo recuperas de los demás, ¿no? Y al final, lo que sería un entrenamiento juntando entrenamientos perfectos, cuando sumas la semana, ¿no? Cuando uno y otro se afectan entre sí, puede ser que eso te haga empeorar, ¿no? O perder rendimiento, o al menos que la primera semana y la segunda lo asimiles bien, pero esa fatiga que vas acumulando se manifiesta en la tercera y te limite, ¿no? O sea, eso creo que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y hasta luego sí que podríamos, si quieres, seguir hablando del tema de la dieta. Hay gente que le va bien tener una dieta. Yo soy más amigo de, en vez de poner dietas, ir haciendo cambios en la forma en la que se alimenta la persona, ¿no? O sea, en plan de que te hago un análisis de qué estás comiendo tú, a qué hora, e ir poco a poco metiendo cambios me parece que es más inteligente, eso junto a explicaciones, ¿no? Y entender por qué. Pues creo que es más fácil de seguir para las personas, es menos duro. Y al final, lo que sí que he visto es que genera mucha más adherencia, que es lo que importa, porque al final una dieta, o sea, cualquier dieta adelgaza en 2 semanas mientras estés motivado, ¿no? Incluso comiendo hamburguesas si comes pocas y estás muy motivado, puedes adelgazar en 1 semana o 2, pero lo que mueve la aguja de verdad, ¿no? Y lo que cambia tu vida es la adherencia, es que tú estés en un peso óptimo, incluso sin sentir que te estás esforzando y que estás toda la vida a dieta, sino que tu forma de comer, porque poco a poco la ha ido consiguiendo, pues sea una forma de comer que no te genera estar todo el día pensando en comida, que no te genera ansiedad, que no te genera problemas. Y eso a veces, pues es una forma de comer que no es
la que digan que es ideal en el manual, sino la que tú necesitas por tu horario, por tus apetencias y por la historia que tú llevas hasta aquí. Ujú. Hay mucha tela que cortar. Llegas a la segunda visita y entonces tu entrenador te pregunta si has seguido el plan que te puso, tanto de dieta como de entrenamiento. Y entonces yo le digo que muchos días no he podido seguir el plan de entrenamiento. Entonces él me mira mal y me dice que así no voy a conseguir nada, que tengo que seguir el plan a rajatabla, porque si no, le estoy haciendo a él perder el tiempo y me estoy haciendo perder el tiempo a mí. En esa segunda visita me dice esto. ¿Esto es un error o es correcto? Hombre, Estamos hablando muy en general, ¿eh, Manu? Por supuesto que habría que ver contexto, esto es un juego. bajo mi punto de vista es un error claro, un error que se ve mucho, ¿no? Es como, además que me parece como súper defensivo, ¿no? Por parte del entrenador, ¿eh? No, yo tengo el plan perfecto, lo que pasa es que tú no eres válido para seguirlo, no eres capaz de seguirlo. Y lo he visto mucho, ¿no? Gente que pone una dieta súper estricta y luego dices que es que los deportistas no tienen la capacidad mental de seguirlo. Es que necesito personas que de verdad estén dispuestas a pasar por esto. A ver, hay personas con más capacidad o más fuerza de voluntad, otras que menos, ¿no? Hay personas con mucha fuerza de voluntad, pero que la gastan en estar todo el día haciendo cosas y luego en la dieta les queda un poco de menos, ¿no? O sea, está un poco ya más gastada esa fuerza de voluntad. Pero claro, tú tienes que adaptarte a la persona y tratar de hacer las cosas, pues, poco a poco, ¿no? Construyendo paso a paso el camino desde donde estás hasta donde quieres ir, ¿no? Y ese camino siempre tiene que ser, pues, intervención. O sea, cambios pequeños. Cuando intentas hacer cambios muy bruscos o forzar una cosa que no tiene sentido, ¿no? Cuando pones una dieta de repente fuerte, de golpe, pues una cosa que es lo que te decía, que sí, con fuerza de voluntad lo aguantas, pero que poco a poco, pues, llega un punto donde no eres capaz de sostenerlo porque tu cuerpo te pide comida, tu cuerpo está adaptado a unos sabores, a una forma de comer, a unos horarios, a unos alimentos muy palatables, y tú no puedes cambiar eso donde estás tú, que estás en un extremo, no puedes irte al otro extremo de golpe y pensar que eso va a funcionar, ¿no? Habrá una persona que le funcione, pues es como todo, ¿no? O sea, yo he conocido gente que ha perdido 100 kilos o sea, estaba obeso mórbido y de repente dijo, pues dejo de comer. Y estuvo muchos días sin comer y adelgazó. Eso puede pasar, o sea, una persona en el mundo, pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es eso, que tienes que ir tú poco a poco, pues, construyendo ese camino. Y de hecho, le digo al entrenador que me parece un entreno muy fuerte, que para mí ese entreno no puedo llevarlo a cabo. Y lo que me contesta es que eso es un entreno de profesionales, del campeón del mundo, y que tengo que seguirlo porque, quie- o sea, si quiero ser mejor, tengo que fijarme en los mejores. Que si me fijo en los otros, me fijaré en los perdedores. Que hay que buscar a los que tienen mayores resultados para copiarte de su método. Y que lo que le estoy diciendo es una tontería y que soy un flojo. Sí, bueno, eso es como decirle, bueno, pues a tu hijo, ¿vale? Lo vamos a coger y le vamos a poner los exámenes que le ponemos aquí a los superdotados, ¿vale? Vamos a poner los exámenes de bachiller, aunque el niño tiene 10 años, y a ver qué hace, porque esto lo que tiene que hacer es, si quiere de verdad, pues ser inteligente y si quiere que le vaya bien en la vida, venga, que se ponga a hacer ecuaciones diferenciales, aunque esté en el colegio. Bueno, pues eso es un poco lo que estamos haciendo con los deportistas amateurs, intentando que copien lo que hacen los profesionales. Y aparte, los problemas que hay más allá de eso, porque lo que hacen los profesionales ni tiene por qué ser mejor, ni entendemos muy bien todo el conjunto de lo que hacen. O sea, puede haber cosas que sean buenas y otras que sean malas. Cada profesional entrena diferente. O sea, hay un montón de profesionales que siguen métodos, pero radicalmente distintos, no un poco distintos. Hay cosas que son radicalmente distintas, ¿no? Entonces, no me parece que sea
una cosa que debas buscar la persona. Aún y así sé que es lo que la mayoría busca, ¿no? Y es lo que se vende, ¿no? En todos los programas. Pues el entrenamiento de fuerza no lo sé, ¿no? Pero me imagino, pues esto es lo que hace Cristiano Ronaldo para tener estos abdominales, ¿no? O la forma en la que entrenaba Arnold Schwarzenegger para ganar Mister Olympia, ¿no? O así entrena Kipchoge la maratón. Es lo que a la gente le gusta y está todo el día en Instagram mirando a ver qué hacen, qué ha hecho ahora, qué ha dicho, qué tal. Es la trampa, ¿no? Que a las marcas les encanta y es lo que hace que la gente esté siempre buscando pues, ese objeto brillante nuevo, ese secreto que va a hacer que de repente mejoren lo que no han mejorado en tantos años porque nunca lo han hecho las cosas. Pues de forma constante, con sentido común y clara, ¿no? Y busca el atajo. Y al final el atajo acaba en retroceso. El atajo casi siempre en el mundo de la salud no existe. Todo atajo es simplemente un préstamo, en todo caso, que pides a tu yo futuro que luego vas a pagar con intereses. Sí, y además yo lo veo mucho en el entrenamiento de fuerza que se hace caso al que está más grande, ¿no? El otro día justo lo veía, que a uno del gimnasio, que yo, o sea, es que además que estaba ciclado, ¿vale? O sea, uno que acaba de empezar le preguntaba al que estaba ciclado y el otro le decía, no, tienes que hacer esfuerzo, tienes que entrenar X días. Y yo escuchando digo, y a ver en qué momento le dice, bueno, y también te tienes que pinchar, ¿no? Si quieres estar como yo, porque eso tampoco, al menos en el entrenamiento de fuerza, mucha gente lo oculta. Y cuando copias a los profesionales, muchas veces te olvidas de eso. Yo hace muchos años caí en esa trampa y hice el entrenamiento Smolov, de entrenamiento de fuerza, y sorpresa, en un mes me lesioné. O sea, porque yo no progresaba en press banca y quería progresar, y entonces agarré el entrenamiento, el proceso que tuviera más fama y que la gente dijera que es que el que más habían progresado. Pero claro, lo decía la gente que estaba más fuerte, la gente que llevaba muchos años o que simplemente genéticamente estaban adaptados que podían estar adaptados a aceptar esa gran carga de trabajo. Y en mi caso, en un mes, en apenas un mes, no lo pude aguantar. Tuve que aprender la lección de no hacer caso a los profesionales, pues con una lesión. Claro, tú no sabes lo que hay detrás, ¿no? De cualquier persona, ya no solamente por eso, ¿no? Sino a nivel de genética, a nivel de años entrenando, a nivel social, o sea, a lo mejor esa persona que le va bien ese método es porque vive para eso y no tiene nada de estrés en su vida, ¿no? Entonces todo el estrés se lo dedica al entrenamiento, pero luego está divorciado o cualquier cosa, ¿no? O sea, es una cosa que no podemos controlar. Y luego hay un concepto que hablo en el libro, o lo llamo a mí me funcionismo, ¿no? Y es que mucha gente dice, a mí es que me ha funcionado este método, ¿no? He seguido este método un mes y me he puesto súper fuerte, ¿no? Y además son los mismos que luego te dirán, lo que pasa que es que no fui capaz de continuarlo. Bueno, pues no fuiste capaz de continuarlo, ¿por qué? ¿No? Pues porque era más de lo que tú podías tolerar. Estaba muy por encima de tu nivel basal, lo hiciste mientras pudiste acumular daño sin perder rendimiento. Cuando empezaste a perder rendimiento y recuperación, pues te afectó a tu capacidad de continuar, te generó malos pensamientos, te generó desmotivación y lo dejaste, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, porque una persona, o sea, si ya en los artículos científicos, ¿no? En el estudio de intervención, cuesta la vida, y de hecho casi nunca se consigue aislar la variable que se quiere medir correctamente, ¿no? Porque hay un montón de factores que influyen, ¿no? Y porque todo está cambiando continuamente, porque además, pues, hay tantísimos factores que no podemos dominar, ¿no? En estos estudios, y porque tampoco podemos hacerlo a largo plazo o tan largos como quisiéramos, que siempre son estudios pues cortitos, ¿no? Que es lo que da el presupuesto. Al final es casi imposible, ¿no? Saber si un tipo de entrenamiento es mejor que otro, y aún y así, aunque lo supiéramos, pues solamente podríamos saber que este tipo de estudio es mejor que este, ¿no? O sea, hacer 4x4, ¿vale? Imagínate, 4 series de 4 repeticiones es mejor que hacer 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? Imagínate que comparásemos. Bueno, pues en todo caso, lo único que podríamos hacer es decir, esto parece que es mejor, ¿no? Imagínate, 4x4 es mejor que 3x10 en el promedio, aunque luego en cada persona es diferente, siempre y cuando sea en esta duración, ¿no? En esta semana, hecho de esta forma. Aún así, casi siempre los resultados son bajos
y no te da claridad, ¿no? Pues si eso cuesta tanto a nivel científico, ¿cómo puede una persona decir, a mí esto me funciona? Y no pensar que es simplemente porque hay otros factores que son mucho más potentes y que confunden los resultados. Y yo eso estoy harto de verlo en el ámbito del ciclismo, pero que en la fuerza seguro que también. O sea, por ejemplo, cuando una persona no tiene experiencia y se pone a entrenar, haga el método de Arnold Schwarzenegger o haga el método que tú le digas, una persona que no tiene experiencia trabajando fuerza va a mejorar muy rápido, muchísimo. Van a ser las mayores mejoras de su vida, van a ser ahí. Igual que una persona que tiene un poco de sobrepeso, en cuanto se ponga a dieta, pues va a bajar porque tiene mucho margen. Conforme más delgado esté, más le va a costar y seguir perdiendo grasa, ¿no? Entonces, claro, la persona tendrá a decir, es que ese método me sirvió un montón. Bueno, sí, porque lo hiciste un mes, lo hiciste sin bagaje, sin experiencia, y claro, cualquier cosa que hubiese hecho ahí, te hubiese hecho mejorar, no era ese método. Haz ese método ahora, que ya llevas 3 años entrenando, a ver qué pasa, cómo lo comparas con otro. Es muy difícil, eso es el problema también del entrenamiento y de comparar entrenadores, ¿no? O sea, es como que no hay forma de saber claramente, o sea, está claro que hay gente muy bestia, ¿no? Y gente inteligente, pero no hay una forma de saber qué entrenador es mejor dentro de 2 personas que más o menos hagan las cosas bien, porque el momento en el que cojas a un deportista tú afecta muchísimo a los resultados, ¿no? O sea, siempre llevas la historia previa de lo que has trabajado, de la fatiga también que llevas acumulada. Entonces, cuando empiezas con otra persona, coge esa fatiga, coge esa historia de entrenamiento, ¿no? Y puede hacer que ya de base parta de un nivel mejor. Luego siempre hay cosas que te están cambiando, ¿no? Que si te cambian las carreras, que si te cambian los rivales, que si te cambia el estrés que tienes. Entonces es muy difícil a la hora de la verdad, pues hacer estos rankings de entrenadores y de métodos, ¿no? Entonces es muy, muy difícil. Y nos quedamos, pues, eso, en el amifuncionismo o en, pues, en la moda de lo que hace profesional. Pues esto lo ha hecho este que ganó, ¿vale? Pues venga, voy a hacer ese para ponerme igual de fuerte. Pero bueno, así está la mayoría de gente, ¿no? Pues en esa búsqueda constante de el objeto brillante que hace que nunca avancen, que se motivan un mes, ven que no es lo mejor, ven otro reel de otra persona que entrena de otra forma y entonces dicen, pues me cambio, me voy a la otra. Y así de forma continua, con ruido y fracasando constantemente. Pasan varios meses y ese entrenador me hace caso, me cambia el entrenamiento, me pone un entrenamiento que puedo seguir, porque ese entrenador se da cuenta de que si no, no voy a seguir yendo con él. Entonces me cambia el entrenamiento, pero después de varios meses empieza a decaer mi rendimiento. Y entonces, cuando lo ve, lo único que hace es, dice, ah, pues te voy a cambiar el entrenamiento. Pero en mi caso yo tenía mucho estrés por el trabajo y llevaba un mes sin dormir bien. Pero esto no me lo pregunta el entrenador. Entonces, en este caso es evidente, ¿no? Pero ocurre también. Exactamente. Si no lo preguntas, es muy difícil que pueda ajustar bien el entrenamiento a lo que está pasando al deportista. Puede pensar que tiene un problema con las cargas, ¿no? Con que los ejercicios no son los adecuados para él o que está entrenando poco o que le pasa alguna cosa extraña, cuando en realidad pues eso es esa carga de estrés que al final sabemos perfectamente ya desde hace años, ¿no? Ya en la naturaleza del entrenamiento hablé de este concepto de carga alostática, ¿no? Que es la forma en la que la medicina habla de, pues, de los desgastes inespecíficos que generan las diferentes perturbaciones, aunque sean muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, que tanto el estrés mental como la exposición a contaminación, como una desregulación circadiana, el exceso de entrenamiento, la soledad, ¿no? O sea, cualquier cosa que para nuestro cuerpo es una agresión, bueno, pues genera unas reacciones que son inespecíficas, ¿no? Que son inflamación crónica, ¿vale? Desregulación metabólica, problemas en el sistema autoinmune, fatiga, ¿no? Pérdida de efectividad por la tarea, ¿no? O sea, pérdidas de motivación, pérdidas de bienestar, ¿no? Todos estos síntomas que no son específicos de solamente de una zona del cuerpo ni solo de un tipo de estímulo, pues se acumulan con la carga de perturbaciones. Entonces, claro, cuando digamos que podríamos decir que tenemos como un tope, ¿no? Tenemos una batería que podemos llenar o sea, tenemos una batería de energía, ¿no? Una batería de man. Esto es lo que yo puedo soportar de perturbaciones antes de agotarme. Claro, si tengo mucho estrés, esa batería se está drenando, ¿no? Entonces
me queda menos capacidad adaptativa para utilizarla en el entrenamiento. ¿Vale? Si entreno igual que antes, pero tengo ese estrés, la batería se desgasta mucho más rápido, se vacía y entonces ya no reacciono bien al entrenamiento. Y ese entrenamiento que antes me ponía en forma, ahora me hace perder rendimiento. ¿Por qué? Porque no lo ejecuto bien y porque no tengo la energía para recuperarlo. ¿Vale? Y eso es una cosa que hay que tener clarísima. De hecho, en tu último libro explicas un caso concreto de que después de hacer 1000 pruebas, lo que realmente le faltaba es motivación o le faltaba que le volviera a gustar el deporte que hacía, que se había vuelto una obsesión el entreno y el siempre superar su propio récord. Claro, eso es uno de los 1000 problemas que puede haber. El tema del estrés, por mucho que le pongas el supuesto mejor entreno o te intentes adaptar al atleta, si no corrige que duerme mal, que tiene estrés o que tiene esa preocupación, no se va a poder hacer más, ¿no? O sea, milagros tampoco se pueden hacer. O puede haber una época de la vida, yo pienso que estás estresado y que no puedes salir de ese estrés porque, por desgracia, hay problemas en la vida. Entonces, por mucho que hagas y por mucho que haga el entrenador y por mucho que diga el atleta, ay, no, pues me voy a cambiar de entrenador porque es que con esto no me da resultados. No, no, tú estás en esa circunstancia de la vida en la que en ese momento no puedes mejorar. O lo máximo que puedes hacer es bajar el ritmo para no meter más estrés, como decías tú, en esa pila, y al menos mantenerte o al menos utilizar el deporte como una vía de escape, no de estrés, sino justo de lo contrario. Yo hay días que utilizo el deporte como una vía de sacarme del estrés, que es que lo noto, digo, hoy necesito hacer deporte y a lo mejor no tengo una gran energía, pero simplemente haciendo un poco, ya me siento mucho mejor. De hecho, hoy mismo me ocurría. O sea, me sentía cansado, pero a la vez sabía que haciendo un poco de deporte, no yendo al máximo, me recargaría y mentalmente he salido como nuevo del gimnasio. Sí, sí, totalmente. Al final son intervenciones multidimensionales. O sea, me refiero a que no es solamente que digo, bueno, pues si tú tienes estrés, te bajo la carga de entrenamiento. No, eso sería como monodimensional, de Claro. solamente ajustar la carga de entrenamiento, pero hay muchas más cosas que se pueden tocar en función de lo que necesita la persona. En este caso que pongo en el libro, ¿no? Que este era un caso también, lo puse por curioso, ¿no? Por decir, oye, incluso una persona puede ser que su palanca de cambio más fuerte sea el perder ese nerviosismo a no estar sacando el entrenamiento, ¿no? Que es una cosa que además pasa mucho para la gente que es perfeccionista, ¿no? Que somos muchos, ¿no? Los que queremos ser perfeccionistas, queremos que todo mejore, pero hay que aprender que no todo puede mejorar y si no, pues por lo menos quitarnos datos que no nos aportan nada y que nos generan ruido. En este caso, ¿no? O en muchos otros, como el caso que tú me decías. Claro, al final lo que puedes hacer con el ejercicio no es solamente entrenar menos, sino que si tú sabes que uno de los problemas es el estrés, pues puedes buscar formas de ejercicio que mejoren tu afectividad por la tarea, ¿no? O sea, que disfrutes más y que por tanto al disfrutar más deben bajar tus niveles de estrés, ¿no? Desde luego hacer cosas que te gusten, ¿no? Compensa ese momento, ¿no? Esos tiempos en los que hacemos cosas que no nos gustan o que nos sentimos estresados, ¿no? Entonces, bueno, una forma, como tú bien decías, de intentar darle la vuelta, ¿no? De no solamente que estoy estresado, entreno menos, sino que entreno cosas que a mí me gusten más o que me ajusten mejor a mi día y sé que eso va a hacer que esté menos estresado, ¿vale? Que puede ser con el entrenamiento, puede ser, a veces no es el entrenamiento, a veces es que cojas el sábado, ¿no? Y te vayas con tus amigos a cenar y te comas una pizza con lo que tú quieras y luego te comas un helado y yo sé que no es lo mejor para la dieta, pero me da igual porque eso va a hacer un efecto mucho más grande en ti porque tu limitante ahora mismo está siendo tu alto nivel de estrés, pues socializar, tomarte 3 cervezas con ellos, te va a hacer mucho más efecto que el posible efecto negativo que te haga el alcohol o las calorías de la cerveza, ¿no? Entonces, es eso, ir buscando qué puedo hacer pues, para quitar lo que me está afectando en este momento y sobre todo lo que más me está afectando. Sí. Le pregunto al entrenador porque hay un ejercicio que tengo dudas, que me pone un ejercicio nuevo, yo no lo conozco, y entonces le pregunto cómo hacerlo, me pasa un vídeo con la técnica, cómo hacerlo.
tienes que hacerlo de esta forma, bla, bla. Y entonces yo en la siguiente visita le digo que he probado con esa técnica y que a mí me hace daño. Y entonces me dice que es que no estaré haciendo bien la técnica, que esa es la técnica correcta, que tengo que seguir la rajatabla porque no hay otra forma, que básicamente que no lo habré seguido bien. ¿Cuál podría ser aquí el error? Bueno, esto sí que es un error que todavía perdura muchísimo y que está en los cimientos de la forma en la que se ha entrenado el deporte en las últimas décadas, ¿no? Que es el concepto de repetición, ¿no? Y de tener la idea de que hay un patrón de movimiento ideal y que por tanto hay que repetirlo. Obviamente esto está cambiando, ¿no? Si tú ves, está cambiando por fuerza, no porque muchas veces creo que en las facultades se den cuenta de esto, ¿no? Más que en algunos sitios, ¿no? Como la Facultad de Barcelona, pero en muchas otras no. Pero bueno, la cuestión está en que la técnica de cada persona debe ser diferente porque cada persona es diferente. Unos tienen más fuerza, otros tienen menos fuerza, uno tiene el número más largo, otro tiene menos largo, y por la forma en la que aprendemos, ¿no? La forma en la que aprendemos las personas a hacer movimientos es buscando generar la sinergia, ¿no? O sea, la conexión entre nuestros músculos, ¿no? Fibras musculares y órganos, que sea efectiva para realizar correctamente la tarea. Conforme encontramos formas de hacer la tarea, ¿vale? La que sea, ¿no? En este caso, este ejercicio de press de banca, ¿no? O un lanzamiento, que son buenas y que son eficientes, pues vamos a tender a ir afianzándola, ¿no? A ir repitiéndola cada vez más. Pero la forma que yo tenga de hacerlo puede ser un poco más diferente que la tuya, porque yo he aprendido o empecé con otros ejercicios y entonces, pues, bueno, en el entrenamiento de fuerza no tengo ni idea exactamente cómo sería, ¿no? Pero yo tengo una forma de, imagínate, de correr que viene de que yo empecé a correr en pistas de tierra, mientras que otra persona que empezó a correr descalzo va a correr un poco diferente, otra persona que empezó a correr con zapatillas de mucha amortiguación va a correr un poco diferente y no pasa nada, es lo que cada persona necesita. Si tú ves los mejores futbolistas del mundo, por ejemplo, pues vas a ver que Messi, Cristiano Ronaldo o cualquier otro lanzan tanto las faltas como los penaltis diferentes. Si le dijésemos que hay una técnica ideal, pues no existiría Messi ni existiría Ronaldinho, ¿no? Porque son futbolistas que rompen con lo ideal, ¿no? Y así en todos los deportes. O si nos fijamos al detalle, ningún ciclista pedalea igual que otro, ¿no? Ni dentro de los grandes campeones. Ningún tenista saca igual que otro. O sea, esas variaciones son lógicas. Al final lo que buscamos es simplemente la forma que sea más funcional para nosotros, ¿vale? Nosotros que no somos nadie en concreto. Y lo de las lesiones, salvando las distancias de ejercicio, ¿no? Movimientos muy estrafalarios, ¿no? O muy diferentes, bueno, cada vez hay más evidencia de que no hay prácticamente ningún movimiento que te lesione, sino que lo que te lesiona es no ajustar bien las cargas, ¿no? Pero más allá de eso, todas estas cosas que antes se decían, ¿no? Que en la sentadilla, que si te pasas la rodilla de las puntas de los pies es más lesivo, que si levantas la mano de una forma es más lesivo, tal. Bueno, son cosas que la mayoría, ¿vale? Y hasta donde llega mi conocimiento de entrenamiento de fuerza, la mayoría son mitos que se han ido desmontando. Sí, también puedes poner ejemplos de resistencia, no hay problema. Yo te hablo por mi lado. Sí, sigue ocurriendo, incluso las máquinas del gimnasio que son súper rígidas y tú te tienes que adaptar a la máquina. O sea, eso, y entonces dices, ay, es que esta máquina me duele o, no, o me genera. Claro, porque es que tu cuerpo no tiene la misma forma que el que ha diseñado la máquina. Y por eso también hay mejores marcas o peores. Las mejores máquinas son las que tienen muchos gradientes, se pueden adaptar de 1000 formas. Y hay máquinas que son fijas y te tratan el cuerpo como una máquina. Claro, mira, acabas de decir una cosa que es importantísima. O sea, la técnica, no solamente que no hay una técnica ideal, sino una técnica personal, sino que esta técnica personal es dinámica. O sea, yo no empujo ni hago ningún ejercicio igual cuando estoy fresco que cuando estoy bajo fatiga, ¿no? Eso va cambiando, o sea, según mis condicionantes en cada momento,
mi forma de hacer cualquier tipo de ejercicio va a ir cambiando. Me da igual en lo que sea, ¿no? O sea, en el libro pongo muchos ejemplos, ¿no? Pongo el ejemplo de qué pasa cuando vas haciendo una maratón, ¿no? O cuando tienes las bolsas de la compra en la mano, ¿no? Que al principio, pues cuando está fresco, pues tú puedes mantener la bolsa de la compra, ¿no? Una compra, imagínate, pesada, ¿no? De comida real, ¿no? De fruta. Y bueno, y tienes tu bolsa en la mano y estás bien, pero cuando llevas unos minutos con la bolsa en la mano, como te vas fatigando los músculos de brazo, ¿no? Sobre todo el bíceps que la mantiene, pues tienes que ir poco a poco ya, ¿no? Te la vas subiendo, te la cambias de brazo, te apoyas en un sitio, tienes que ir haciendo un montón de compensaciones para seguir cumpliendo la función, que es sostener la bolsa, ¿no? Por eso fíjate que ni hay una técnica ideal ni una técnica continua, y de hecho las variaciones de técnica lo que hacen, o las variaciones de movimiento, disminuyen mucho la probabilidad de lesión. Cuando tú haces un entrenamiento en máquina donde solamente te permite unos rangos de movimiento que están coartados, ¿no? Que no puedes hacerlo diferente, la tensión cae siempre en las mismas fibras musculares, ¿no? Siempre de la misma forma, en la misma angulación, y entonces, claro, es mucho más fácil que generes daño en unas partes del músculo o en unas partes del tendón que si tú hicieses el ejercicio de forma muy diferente, donde vas repartiendo la carga. Esto se ve muchas veces corriendo, ¿no? O sea, la gente, aunque parezca contradictorio, la gente que hace carrera por montaña se lesiona menos que la gente que hace carrera por asfalto. Por lo mismo, ¿no? En carrera por asfalto siempre la misma zancada o parecida, ¿no? Aunque hay cambios, pero siempre aterriza de forma similar. Carrera por montaña, cada paso diferente, vas repartiendo la carga entre todas las estructuras osteoarticulares. Ujú. Este entrenador también me dijo que tomara notas de cada día de mi entreno, de mis tiempos, o tiempos, caso de resistencia, o en el caso de entrenamiento de fuerza, los pesos. Entonces, cada mes me dice, has mejorado los pesos o los tiempos del mes anterior? Sí, no. Ya está. Solo me pide esos datos y además revisa si los he superado de un mes a otro. Claro. A ver, aquí puede haber potencialmente dos problemas, ¿no? Uno, cuando mides, o sea, entiendo que si lo que mides es, si lo vas superando, lo haces con test máximos, ¿no? De alguna forma, ya sea con entrenamiento guiado por la velocidad, o ya sea porque haces un test de una RM, ¿no? Bueno, esto está bien, ¿vale? Si lo hace así. También sería bueno tener alguna forma de detectar de forma submáxima, ¿no? O que cada sesión te pueda servir como una guía, ¿no? O tenga alguna métrica para medir cómo está evolucionando sesión a sesión, ¿no? O por lo menos cada semana tener una sesión donde tenga un ejercicio que pueda medir la evolución. Porque claro, si solamente coges un día del mes, ¿no? Que es el día que te hace el test, pues sabemos que el rendimiento en un día en concreto puede variar mucho, tanto hacia arriba como hacia abajo, en función de cómo estés ese día, ¿no? De cómo hayas dormido, cómo estés alimentado o la motivación que tengas, ¿no? Digamos que si tú haces, si haces 10 test, pues el promedio estará ¿no? La mayoría estarán cerca del promedio, pero habrá días que te vayas hacia la derecha, ¿no? de la curva, o sea, que rindas por encima de lo que tú puedes, porque tienes un día muy bueno, y habrá un día que te vayas por debajo, ¿no? Porque al final nuestro rendimiento siempre es fluctuante, es variante. Entonces, pues claro, sí que sería bueno tener algo más a lo que agarrarte, porque claro, cuando mejoras rápido, al principio, da igual, si es que la persona mejora tanto que siempre va a salir mejorando, pero cuando llega una persona con un background de entrenamiento grande, ¿no? Que ya lleva años entrenando y que ya los cambios son pequeños, ya necesita algo que te sirva para hilar más fino, ¿no? Y para saber realmente, pues eso, si se aprecia una tendencia positiva o no, más allá de que luego llegue al día del test y ese día te salga mejor o peor, ¿no? Eso en resistencia se ve mucho, ¿no? Mucha gente dice, yo es que no hago test, porque si, a veces estoy bien y me sale un test mal, ¿no? Y a veces estoy mal y me sale un test bien, ¿sabes? Porque es que es un día, ¿no? Y muchas veces cuando estás mal tienes más motivación que cuando estás bien, que ya te centras en la carrera. Por eso necesitas formas de verlo sesión a sesión. Y la sesión a sesión no va a mejorar en línea recta, ¿no? Sino de forma fractal, pero un fractal que si tú vas haciendo las cosas bien, pues cada vez va a tender, ¿no? A ser un poquito más alto, ¿no? O un poquito mejor. Entonces, claro, yo te diría eso por un lado, ¿no? Y por el otro, lo que te he dicho antes de que el rendimiento es un pilar
luego tienes que medir qué pasa con la fatiga, ¿no? O sea, porque si no, si tú no estás controlando bien lo que te está pasando a nivel de recuperación, de cómo tú te sientes, puedes mejorar el rendimiento a corto plazo, a cambio de que al mes siguiente vas a tener que bajar el pistón, porque es cuando te va a salir reflejado ya los efectos de que te has pasado de carga. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y esto a la gente le cuesta entenderlo, pero en la fatiga el primer indicador de que nos estamos pasando de carga es una disminución de los marcadores subjetivos de recuperación, ¿vale? O sea, me empiezo a sentir un poco más cansado, ¿no? Me duele un poco más las piernas, me cuesta un poco más empezar a entrenar, tengo un poco menos ganas, ¿no? Bueno, en el libro doy, por ejemplo, formas muy fáciles de medirlo, ¿no? Incluso la más fácil de todas, que sería el readiness, ¿no? Que es cómo de preparado estoy para entrenar hoy. Podemos ver los niveles de dolor, de enfermedad, de energía, de ánimo, pero bueno, eso pasa antes de que tú pierdas rendimiento, ¿vale? O sea, tú estás, o sea, al principio, la primera etapa de la sobrecarga es que tú estás fatigado, pero puedes seguir teniendo un buen rendimiento. La segunda etapa, que es cuando la gente empieza ya a decir algo no está bien, es cuando ya pierdes rendimiento, ¿no? O sea, cuando ya generas menos fuerza o generas menos resistencia, ¿no? Ves claramente que tus tiempos o tu velocidad o tu vatio están bajando. Mucha gente, como es tan agónica y más de fuerte resistencia, pues si ven que esto está bajando, entrenan más duro todavía, ¿no? Pensando que es que les falta entrenamiento, aunque estén reventados, pero no quieren admitirlo. Entonces ya nos vamos a la tercera etapa, que es cuando empiezan a ocurrir, ¿vale? Estas etapas no son secuencias exactas, ¿no? Sino que más o menos se pueden compaginar, ¿no? Pueden ocurrir de una forma un poco mezclada, pero bueno, la tercera etapa ya es cuando empiezan síntomas que te he dicho antes de carga alostática, ¿no? De síntomas sistémicos, de que ya estoy agotado, tengo problemas en la regulación del cortisol, problemas en la regulación de la glucosa y la insulina, ¿no? Inflamación crónica de bajo grado, etcétera. Vale, y ya si siguiésemos así, pues nos llevaría a síndrome de sobreentrenamiento o a una lesión o a una sobrecarga, pero bueno, la mayoría de la gente no llega ahí, ya cuando está totalmente fatigada y reventada, pues paran, porque además uno de los mecanismos defensivos que genera nuestro organismo cuando estamos muy fatigados es que dejamos de tener ganas de entrenar. Empezamos a tener pensamientos pues, relacionados con lo que necesitamos, que es descansar, ¿no? Entonces nos quita las ganas de entrenar, nos vienen, ¿vale? Tenemos una emoción o una sensación de cansancio y esta sensación de cansancio nos hace tener pensamientos de esto ya no me gusta, esto no me motiva, esto para qué, ahora otra vez, ¿no? Bueno, pues estos pensamientos emergen porque tenemos la sensación, ¿no? de cansancio y esta sensación de cansancio viene del daño, ¿no? O de la detección que tienen diferentes partes del organismo de que hemos superado niveles de fatiga, ¿no? Fatiga muscular, fatiga endocrina, fatiga de lo que sea. La escala de readiness para mí es una de las mejores cosas del libro, que más me han gustado. Explícalo un poco más cómo es esa escala. Vale. Pues eso, un poco de contexto, ¿no? Buscando una métrica que fuese como solamente, digo, si una persona solamente tuviese que medir una cosa, ¿qué mediría? Y claro, lo más global de todo, lo que engloba el resto de percepciones, es esta escala que llamo readiness o de preparación, que es que responda a esta pregunta. ¿Cómo de preparado estoy para rendir hoy? ¿Vale? Y lo pongo en una escala simple de 1 a 5. Un 1 sería que no estoy preparado para entrenar o para rendir. Un 2 es que estoy preparado para un entrenamiento ligero. Un 3, normal. Un 4, estoy preparado para un entrenamiento exigente, ¿no? Por ejemplo, para un día de serie. Y un 5 es que estoy preparado o me siento preparado para superar mis límites. Pero esto recoge, el readiness recoge, por supuesto, la fatiga que tú tengas, tanto la fatiga a nivel muscular, como si tienes dolor, como si tienes sensación de enfermedad, como si tienes más o menos motivación, más o menos energía, ¿no? Entonces, todo esto se recoge en esta escala de readiness. Y luego ya, con ese número que tenemos, pues podemos sacar tendencias de corto plazo, tendencias de largo plazo y ver qué está pasando con nuestra recuperación. Aparte de, obviamente, utilizarlo en el día pues, para decidir si entreno o si no entreno, ¿no? O si tengo que ajustar el entrenamiento. Ujú. También hablabas en el libro que a veces en el calentamiento podías hacer unas pequeñas pruebas para ver eso, para ver cómo ibas evolucionando, para no tener que hacer cada 2 por 3 unas pruebas que agotaran, que
que al final minarán el rendimiento. Sí, exactamente. Son test submáximos que te sirven para calentar, ¿no? O para terminar de decidir si ese día entrenas o no entrenas, ¿no? Para ver cómo estás. Y luego, pues si lo haces siempre igual, ¿vale? Porque cada cosa que tú quieras medir y que uses para tomar decisiones, lo importante es que los datos sean muy replicables y de mucha calidad, ¿vale? Lo que no vale es que un día lo hagas de una forma y otro día de otra, ¿no? O sea, esto a lo mejor en gimnasio no pasa tanto, pero en deporte de resistencia, si un día haces estos 3 minutos en subida, otro día lo haces en llano, otro día de otra forma, tienes el ruido, ¿no? Pero es así, o sea, en fuerza, por ejemplo, lo que se puede hacer en los test máximos es una forma de ver si estás preparado para entrenar. Sería, por ejemplo, hacer o una sentadilla, por ejemplo, pudiendo medir con encoder la velocidad a la que lo ejecutas, o si no, más fácil todavía, un salto, ya sea horizontal o vertical, me da igual, ¿vale? Pero hacerlo máximo y de una forma o en un sitio donde puedas medir con precisión cuánto has saltado. Y aproximadamente diríamos que si tú no llegas a un 90% de tu máximo en ese salto que haces en condiciones buenas, que está fresco, ¿no? Pues si no llegas a ese 90% de tu máximo en ese primer salto es porque tienes fatiga acumulada y entonces no deberías seguir con el entrenamiento porque no vas a poder generar la suficiente fuerza para buscar las adaptaciones que deseas, ¿no? Si estás trabajando fuerza. Si en el caso de resistencia hacemos los test de otra forma, ¿no? Pues simplemente trabajar una potencia o una velocidad y ver qué pasa con diferentes marcadores, como la percepción de esfuerzo, la frecuencia cardíaca o la frecuencia ventilatoria. Al entrenador también le pregunto que a qué intensidad tengo que entrenar, porque hay días que me siento cansado y me dice que siempre tengo que entrenar al máximo de intensidad, que si no el cuerpo no se adaptará y que es mejor entrenar media hora muy intensa que entrenar 2 horas a una intensidad más suave. ¿Qué errores podrían haber ahí? Claro, esto hay que cogerlo con contexto, ¿no? Porque podría tener razón si lo que te dices que tu prueba, imagínate que tú estás preparando pues un 3000 de pista, pues a lo mejor sí que, oye, necesitarás días que hagan mucha intensidad en media hora en vez de días más largos aeróbicos, o depende del tiempo que tengas disponible, ¿no? Pero en general, y por donde creo que va la pregunta, ¿no? Es eso, ¿no? Esa idea de que hay que ir siempre fuerte o siempre machacando. Si tú, a ver, lo que importa, ¿vale? En el entrenamiento es que tú controles qué quieres entrenar, ¿no? O sea, el tipo de estímulo, qué quiere decir, qué estructuras fisiológicas va a estimular con ese entrenamiento, ¿no? Son los que van a soportar el estrés y luego tendrán que mejorar. Y cuánto y con qué magnitud o sea, qué grado de disrupción de la homeostasis, ¿no? Qué grado de estrés genera en esas estructuras, ¿vale? O sea, qué quieres entrenar y cuánto lo va a dañar para que mejore, ¿vale? Un entrenamiento de 30 minutos intenso puede generar el mismo tipo o un tipo de esfuerzo similar al de 2 horas y con la misma magnitud, ¿no? Pero lo que va a cambiar es la forma en la que se reparte el estrés en el organismo. Cuando haces un esfuerzo de 30 minutos intensos, pues genera mucho estrés porque estimula a nivel, esto ya un poco más técnico, ¿no? Y no sé si aquí voy a perder a la gente que escucha charlando con libros, pero bueno, cuando tú haces entrenamientos muy intensos, ¿no? Cuando trabajas muy alta intensidad, lo que sería entrenamiento de alta intensidad, pues tú estás estimulando el metabolismo aeróbico, por supuesto, pero también pues, genera grandes cantidades de lactato, grandes cantidades de hidrogeniones, ¿no? O sea, aumenta mucho tu acidez, aumenta mucho el estrés oxidativo, aumenta la producción de glucocorticoides y catecolaminas. O sea, es como que es un estímulo muy sistémico, genera mucho estrés en el organismo, ¿no? En todo el organismo. Entonces, cuando entrenas más suave, pues estás generando estrés solamente en los sistemas más eficientes, ¿no? En las fibras lentas, en el sistema aeróbico. Entonces, claro, aunque puedas dar el mismo estímulo al sistema aeróbico con los dos, pues el entrenamiento más largo y menos intenso genera menos fatiga para generar la misma adaptación aeróbica que es muy intenso, porque el muy intenso pues trabaja todo, o sea, trabaja la capacidad aeróbica, pero trabaja todo, incluso la hipertermia, ¿no? La capacidad de sudar, o sea, es un estímulo mucho más sistémico. Claro, si tú
quieres entrenar solamente la resistencia o la capacidad aeróbica, si entrenas a baja intensidad, puedes generar más estímulo con la misma fatiga o cansarte menos para generar el mismo estímulo aeróbico, ¿no? Entonces, las personas que quieren ganar resistencia, si tienen mucho tiempo o si tienen suficiente tiempo, pues deben tender a la mayoría de días hacerlo más suave para luego tener o días que entrenen más alta intensidad, o si no, pues para poder entrenar más los días suaves y al final desarrollar más su capacidad aeróbica. Bueno, no sé si aquí me he pasado, pero bueno. A ver, comparado al libro, no, porque en el libro tienes capítulos enteros que son muy técnicos que a mí me costaron mucho, pero o me pasa, como tú mismo me dijiste antes de empezar el libro, dice, este capítulo y este es muy técnico, si no, pásatelo. Y más si yo no entreno, pero los oyentes de Charlando con Libros son muy listos, o sea que no hay ningún problema que te pongas técnico. Y también, de nuevo, que no hay problema en saltarte capítulos de cualquier libro si ves que ese capítulo no te está ayudando o necesitas una base y ya volverás más adelante cuando hayas sabido. O simplemente te pones a esforzarte más si te interesa mucho el tema, porque al final cuando interesa mucho el tema, la fuerza de voluntad es ilimitada. Sí, al final tampoco es que sea dificilísimo entenderlo. Es como, eso lo hace Taleb en sus libros, ¿no? Seguro que lo has visto, que te dice, el lector no, con poco conocimiento de estadística puede saltarse este capítulo, ¿no? Y te pone un capítulo más técnico y a lo mejor la primera vez que lees el libro no lo lees y luego la segunda sí. Está bien. Pues mira, me acabo hartando del entrenador, no vuelvo a él y cambio de entrenador. Y en este nuevo entrenador tampoco es un entrenador que sepa de sistemas complejos, ni aplica la metodología de sistemas complejos, es decir, es de nuevo reduccionista. No hace cosas muy diferentes al otro entrenador, aunque sí que me envía un entrenamiento y una dieta distinta. Y yo, después de 5 meses, empiezo a mejorar muchísimo con ese nuevo entrenador. ¿Cómo es posible eso? Después de 5 meses siguiendo la dieta, sin mejorar, y al quinto mes empieza a mejorar. Con el cambio de entrenador empiezo a mejorar. En los primeros meses, después acaba pasando un año y en ese primer año, gracias a ese cambio de entrenador, ahora he mejorado mucho más en solo un año que la mejora que había tenido en el año anterior o en el otro. Pues Eso ocurre bastante. sí, eso suele ocurrir, de hecho, ¿no? Cuando se ven casi todos los deportistas, cuando cambian de entrenador, normalmente la mayoría suelen mejorar y el motivo, pues mira, un gran amigo, ¿no? Que es Frédéric Sabaté, me decía una cosa que creo que tiene mucha razón y es que al final cuando cambian de entrenador, pues siempre como cada uno tiene sus métodos, porque es lo que te digo, que tampoco es que haya una ciencia del entrenamiento o una receta que deba seguir todo el mundo y que esté clara, pues al final normalmente tienden a entrenar cosas que no entrenaban. Y como estamos en un mundo, ¿no?, guiado por los rendimientos decrecientes, pues cuando tú entrenas siempre lo mismo, llega un punto donde eso ya te da poco, mientras que hay un montón de estímulos o cualidades que podrías estar estimulando y que con poco trabajo las mejorarían mucho, ¿no? Entonces lo que suele pasar es eso, es que la gente empieza a hacer cosas que tenía descuidadas, ¿no? Y empiezas con un entrenador nuevo y a lo mejor te pones a hacer un entrenamiento pues o con mucha más cadencia, ¿no? O con menos cadencia que lo que hacías. O trabajas la fuerza que antes no trabajabas. O te pones a cuidar la nutrición o los hábitos y antes no estabas cuidando los hábitos, ¿no? O no cuidaba la regulación circadiana. O sea, un montón de cosas que a lo mejor antes no hacías, ahora las haces y como eso nunca lo habías hecho, tiene mucho margen de mejora. Y luego hay otra cosa que también hay que decirla, porque es que cada vez lo tengo más claro, ¿no? Y es el efecto placebo, ¿no? O sea, muchas veces cuando cambias es porque crees que el cambio es mejor por algo, ¿no? O sea, o porque crees que lo estás haciendo mal ahora, o porque crees que esa persona tiene la varita mágica. Y esa creencia de que lo que estás haciendo de verdad te va a hacer mucho o mejorar mucho más, ¿no? O porque crees que es súper bueno, o porque has visto lo que ha hecho con otra persona, o por lo que sea, o porque estás convencido, pues eso en sí ya va a hacer que mejores mucho, ¿vale? Y es una cosa que es verdad que como que el efecto placebo y nocebo son algo que todavía no se le da la importancia que tiene, porque los estudios que hay sobre el placebo y el nocebo son increíbles, o sea, son para replantearse la medicina, ¿no? y el entrenamiento y la nutrición seriamente, pero bueno,
aunque se actúa como si el placebo no existiera, sí que existe, el potencial que tiene es muy grande y eso también es uno de los motivos por los que puede hacer que, sobre todo al cambiar, que es justo el momento donde tú lo haces por placebo bueno, o sea, lo haces por convencimiento, ¿no? Y ese convencimiento algo de placebo te va a dar, ¿no? Aunque sea poco. Sí, sí, sí. También hay una cosa que no has comentado, que me extraña, es una de tus palabras favoritas, es la de microplásticos. ¿Qué problema tienen esos microplásticos? ¿Qué ocurre? Porque yo creo que no es algo que se hable mucho, ¿no? No, exactamente, es algo, o sea, es uno de los disruptores endocrinos más fuertes que hay, ¿no? Y sabemos los problemas que genera a nivel de salud, ¿no? De endotoxemia, porque estos microplásticos son tan pequeños que pasan al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces se almacenan en el organismo y generan respuestas inflamatorias, ¿no? Y respuestas autoinmunes y generan problemas a todos los niveles, ¿no? Tampoco soy yo el máximo experto en los efectos que tienen estos microplásticos en el organismo, pero sí sé lo suficiente para leer los artículos, ¿no? Que los relacionan con todo tipo de problemas, ¿no? O sea, los microplásticos como las partículas súper pequeñas, la contaminación y otros tantos disruptores endocrinos que sufrimos en el día a día. Y siempre digo eso, que me parece increíble, ¿no? El poco caso que se le hace a los disruptores endocrinos en general, ¿no? A los microplásticos en particular, cuando sabemos que el efecto que tienen en la salud de la población y lo que está haciendo en los últimos estudios es increíble. O sea, es que podríamos estar hablando de que el efecto nocivo que tienen puede superar a problemas o al problema de comer mal, ¿vale? No es que son cosas que se pueden medir, pero que muchas veces estamos tomando o estamos ingiriendo una cantidad de microplásticos o de disruptores endocrinos sin saberlo grandísima y que eso tiene un efecto en la salud, está claro, ¿no? Y sobre todo que es un efecto acumulativo, que al principio puede que no te pase nada, pero que con el futuro, pues va a hacer que el cuerpo funcione peor. Y, claro, decía que eso, que me extraña que no se hable de ello y quizás porque es una cosa de la que no podemos escapar, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos en salud, en fitness, es para destacar de los demás, ¿no? Yo me pongo fuerte y compito, ¿no? Por estar más fuerte que los demás. Mucha gente hago una ducha fría para ser del 1% de la población, ¿no? Pero lo haces comparándote con los demás. No es como que muchas de las cosas que hace la gente por salud, en realidad es por tener más salud que los demás, ¿no? Y además tú hablaste del Datos. libro Status. El libro Status es brutal. Y es que es eso, o sea, queramos o no, nos comparamos, ¿no? Y queremos ser más sanos que los demás, ¿no? Muchas veces, más que ser sanos en general, sí, ser sanos, pero sentirme, ¿no? Ese 1%. Y como esto es algo de lo que no te puedes escapar, pues yo creo que por eso quizá no le damos tanta importancia, porque es algo que bueno, que todos tenemos ahí y que aunque se puedan hacer cosas, ¿no? Pues fíjate, yo, por ejemplo, leyendo o formándome para el libro, pues me di cuenta que la principal fuente de microplástico en la nutrición humana son las bolsitas de té, ¿no? Entonces, pues una cosa que hice desde que lo leí fue pues cambiar las bolsitas de té, ¿no? Por filtros, ¿no? Por ejemplo, como este, ¿no? Filtros de acero. Hay un montón de cambios que son los que pongo en el libro, ¿no? Consejos que tú puedes hacer sin que te afecte mucho, que puedes implementar desde ya. Luego, por el mundo en el que vivimos no se puede eliminar todo, pero sí que podemos eliminar una gran parte simplemente siendo conscientes de ello, ¿no? Y sabiendo, pues, unos pequeños cambios que no afectan a nuestra vida en ningún caso. Lo que más afecta a mi vida creo que es usar una sartén de acero, pero bueno, cuando aprendes a usarla tampoco es tan problemático. Son pequeños cambios que quitan gran parte de la carga que estamos metiendo. También en tu newsletter y en el libro hablas de el tema de cuándo comer, sobre todo para el entrenamiento, que a mí es algo que hace tiempo descubrí y que apliqué simplemente porque a mí me sentaba mal, y es comer antes del entrenamiento. Yo siempre he necesitado, sobre todo si es una comida abundante, unas 3 horas para luego entrenar bien. O si es poquita cosa, pues 1 hora, o sobre todo, o mínimo 2 horas. Si es un snack, 2 horas antes de entrenar. Y luego, pues, he visto mucha gente que es que come y rápidamente se pone a entrenar. Y digo, ¿cómo pueden hacerlo? Porque a mí, en mi caso, yo ya mismo me lo notaba, y a ti también explicaste
que te ocurrió algo parecido, ¿no? Hasta que lo descubriste. Sí, al final, fíjate que esto es de sentido común, ¿no? Que cualquiera diría, oye, no tiene sentido comer antes de hacer ejercicio por los problemas digestivos que te va a generar, ¿no? Porque vas a tener la sangre compitiendo, ¿no? Entre o hacer la digestión o abastecer de oxígeno, ¿no? Y de nutrientes a los músculos. Lo que pasa que son de estos problemas que tenemos por las visiones reduccionistas con las que se aborda el organismo y el entrenamiento. Al final, que una persona coma antes de hacer ejercicio, ¿no? En resistencia o en fuerza, es con esa idea de que si voy a gastar X, tengo que darle X más 1, ¿no? Y entonces pensamos que somos como un coche donde tanta gasolina le metes, tanta gasolina usa, ¿no? Y hacemos cálculos perfectos y ya está. Pues si voy a gastar 2.000 calorías, te voy a comer 2.000 calorías y ir reponiendo. La realidad es que no. O sea, lo primero es que ni hace falta. Podemos comer, o sea, no, vamos a ir con los depósitos llenos, aunque no comamos justo antes de salir. De hecho, con que cenásemos bien el día de antes, luego por la noche apenas utilizamos nada de hidratos de carbono o de glucógeno, vamos a utilizar grasa, salimos a entrenar, salimos más ligeros y como no hemos comido antes de salir, vamos a utilizar de salida ya más ácidos grasos que si hubiésemos comido justo antes de salir, porque el organismo se adapta al nutriente que hay disponible. Entonces, si tú comes mucho, pues vas a utilizar más lo que has comido, que pasa hasta cuando nos emborrachamos, ¿no? Que cuando bebes alcohol, el organismo va a utilizar el etanol del alcohol como fuente de energía. O sea, el organismo intenta eliminar o sea, usa lo que tiene y además, si hay algo que está en unas concentraciones excesivamente altas, va a tratar de usarlo con prioridad para eliminarlo, ¿no? O metabolizarlo. Entonces, pues eso, esa idea de comer durante, justo al terminar, es problemática, no mejora el rendimiento, tampoco mejora la síntesis de proteína, eso ya está más que comprobado, ¿no? Que antes se decía, justo terminar el entrenamiento de fuerza, tu batido de proteína. Bueno, pues da igual que te lo tomes justo al terminar, que te lo tomes por la noche o que no te lo tomes, ¿vale? Bueno, siempre y cuando, pues a lo largo de los días, ¿vale? No tiene que ser ni siquiera ese día, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los siguientes días, pues tú llegas a tus recomendaciones necesarias de proteína, no necesitas que sea justo en el momento. Y claro, el problema de comer justo antes de salir, comer justo al llegar, cuando no tienes hambre, ¿no? Que ya cuando estás haciendo algo que no es, que va contra lo que tu cuerpo te dice, ya tienes que decir, oye, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero el problema de comer, eso, cuando está el estómago cerrado, ¿no? Cuando el flujo sanguíneo está en los músculos, pues que se genera problemas, ¿no? O sea, la capacidad de digestión es mucho más lenta, esa comida que tenemos en el estómago fermenta, ¿vale? Esa fermentación pues genera bacterias que pueden ser más problemáticas, ¿no? De cara pues a la pared del intestino, puede que con el tiempo, con la repetición, ¿no? Genera un estrés que hace que los enterocitos pues puedan dañarse o romperse, ¿no? O los enterocitos o las uniones entre ellos y que que ocurra lo que es pues la endotoxemia que te decía antes, ¿no? Que entren sustancias que no deberían entrar a la sangre, pues entren porque se rompe la pared del epitelio y por tanto, pues que estemos en un estado donde nos están entrando continuamente sustancias que luego el sistema inmune va a tener que combatir, ¿no? Sería como tener una conexión directa con el entorno, ¿no? Sin una pared que nos defienda y que por tanto toda bacteria, todo virus que haya en lo que comemos va a entrar a nuestro torrente sanguíneo y por tanto pues ya va a hacer que todo empiece a funcionar mal, ¿no? Porque ya el sistema inmune va a tener que defenderse, eso va a generar, va a gastar energía, va a hacer que tenga más probabilidad de tener problemas autoinmunes, etc. Mm. Claro, y tú puedes estar tiempo comiendo antes, durante o al poco y generando muy poco a poco ese problema. Puedes estar años porque tú tenías el estómago súper sano y destrozarte, pero luego a darte cuenta al cabo de los años. Eso también puede ocurrir, como muchos problemas que se van acumulando. Que ese es También, el drama, que casi todos los problemas de salud que son degenerativos, pues aparecen con el paso del tiempo, postergados al origen de sus causas, ¿no? Porque vamos acumulando esos daños. Bueno, al principio somos capaces de compensarlos, de tolerarlos, generamos daño en una estructura y se compensan con otras. Y poco a poco ese daño, que al principio, ese desgaste, que al principio no
no llega a generarte efecto, con la repetición y con la pérdida que tú tienes de capacidad o de resiliencia para soportar esos daños, pues va haciendo que poco a poco vaya generando problemas que además pues se van agravando, ¿no? Porque además a peor estás, peor reaccionas luego a restos de estresores, ¿no? Y es como eso que dice tanta gente, ¿no? De que, oye, ¿cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues primero muy poco a poco, ¿no? Sin darte cuenta y luego de golpe. Bueno, pues la salud es lo mismo. Es como que los primeros años aguantas cualquier cosa, ¿no? Y parece que no pasa nada y de repente, ¿qué me ha pasado en estos últimos 5 años? Que estoy fatal o que he desarrollado un problema. Bueno, pues esto es estilo de vida. Los estímulos artificiales, ¿no? Que también comentas en el libro, hay los estímulos evolutivos y los artificiales, que estamos casi todo el día haciendo estímulos artificiales de, por ejemplo, si te estás todo el día sentado, si trabajas sentado, o si te estás todo el día también en casa, en la oficina, sin luz, natural, o siempre dietas altas en calorías, o también el alto rendimiento, o siempre estando en la bicicleta, o siempre solo entrenando fuerza. Eso al final son estímulos artificiales. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Porque muchos de ellos son inevitables. Claro. Aquí hay dos partes, ¿no? O sea, una cosa es lo que demanda nuestro cuerpo, ¿vale? O como siguiendo el título del libro, pues diría lo que necesita nuestra biología para funcionar correctamente, que son los estímulos con los que se ha forjado, ¿no? Los estímulos evolutivos, lo que todos entendemos, ¿no? Como ejercicio ligero, una dieta con comida real, ¿no? Con déficit energético periódico, con exposición al frío, al calor, una regulación circadiana, contacto social, ¿no? Vida en tribu, ¿vale? O sea, lo que necesitamos y lo que nuestro cuerpo necesita y lo que nosotros necesitamos para ser funcionales en el mundo moderno. No podemos quitar ni uno ni el otro, ¿no? Porque habrá gente que te diga, bueno, es que hay que volver a todo lo evolutivo, a todo lo paleo. Bueno, pero es que eso tampoco es funcional hoy en día, ¿no? O sea, una persona que quiere hacerlo todo evolutivo no está bien adaptada al mundo moderno y tampoco le va a ir bien, porque no va a tener un buen trabajo, porque no va a sentirse seguro, porque no va a tener suficiente potencia económica, ¿no? Pues para sentir que tiene cierta tranquilidad. O sea, necesitamos integrarlo de la mejor manera, ¿no? Entendiendo que ni una ni otra son buenas hoy en día, sino que tenemos que saber que siempre necesitamos cuidar lo máximo posible lo que necesita nuestro cuerpo y en base a eso utilizarlo para ser mejores en las actividades que requiere nuestro día a día y las cosas que no podemos evitar. Claro, aquí ya, y esto, bueno, esto daría para otro libro, ¿no? Y ojalá que sea el próximo, pero está el tema de cómo equiparar estos dos mundos en según qué persona, porque hay gente que por el sitio donde vives, por el trabajo que tienes, por las obligaciones que tienes, tiene un estilo de vida que nunca va a ser el óptimo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú no puedas pues, cambiar un montonazo de cosas de las que haces, ir quitando estímulos que son mal adaptativos, ¿no? Que te hacen daño, y cambiándolos por estímulos que te generan adaptación positiva y que son lo que te va a hacer tener buena salud. ¿Cuáles? Pues ya depende de la persona y cómo viva y lo que esté haciendo, pues habrá que cambiar uno u otro, ¿vale? Porque eso o cambias lo que estás haciendo o cambias el entorno en el que vives. Como el entorno en el que vives, poca gente puede cambiarlo, simplemente tratar de optimizar tu vida dentro de eso, que se puede hacer muchísimo. O sea, aunque viva en el centro de Madrid, da igual, hay un montón de intervenciones que puedes hacer para tú estar súper bien de salud, tanto física como mental y de ánimo, y tener una vida perfectamente plena. Pero eso sí, tienes que romper con lo que hace todo el mundo. Eso está claro. O sea, la vida occidental tradicional, ¿no? Sedentaria, tóxica en la información que consumimos, ¿no? En la soledad que tenemos, en lo que, como vive la mayoría, eso va a acabar muy mal, ¿no? De esto estoy convencido. De hecho, creo que una cosa, ¿no? Que ahora vemos a la gente mayor, gente con 70, 80 años, ¿no? Y vemos pues, el estado de salud que tiene la gente mayor y decimos, ostras, esto puede ser un problema. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta gente que tiene ahora 70, 80 años, cuando tenían 20 o 30,
estaban delgados, la mayoría trabajaban con trabajos físicos, ¿vale? Ya fuese en el campo, ya fuesen albañiles, ya fuesen carteros, pero que iban en bici o iban andando. O sea, que hay gente que ha tenido buenos hábitos de vida casi siempre, ¿no? Y ahora vemos que si se han maleado un poco en los últimos años, ya puedes tener un poco de un envejecimiento que depende de la persona, pero bueno, está claro que la forma en que envejece la gente es diferente de una ciudad a un pueblo como, por ejemplo, lo que yo veo aquí, ¿no? Donde vivo, que la gente mayor, la gente de 70, 80 años, que siguen yéndose con la bici o yéndose a andar o siguen con las ovejas o con el huerto. Pues fijaros, ¿no? Que solamente en unos años o en unas décadas de cambios de estilo de vida ya hay efectos grandes. Bueno, pues cuando gente que tiene diabetes con 18 años, ¿no? O que tiene sobrepeso con 15, llegue a 60, no sabemos cómo van a estar, pero yo desde luego no soy nada optimista, ¿no? Ni a nivel físico ni a nivel mental, por supuesto, y eso a la vista está. Ujú. También en el libro hablas de periodos en los que no entrenas directamente ese deporte, que no estás todo el rato haciendo ciclismo, no estás todo el rato haciendo entrenamiento de fuerza, que eso también es una forma de complementar y de hacer caso a tu cuerpo de una forma evolutiva. Claro, es que al final ningún deporte moderno te da todo lo que necesitas para tener todos los estímulos evolutivos que requeriría tu cuerpo, ¿no? Hay algunos que son mucho más similares, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, para mí, ¿no? Pues caminar o correr por montaña, pues tiene gran parte de los estímulos, ¿no? De los estímulos ancestrales que necesitamos, ¿no? Y si luego eso lo complementas con trabajo de fuerza, ¿no? Y con exposición, pues una buena regulación circadiana y conexión social y buenas amistades, pues te da casi todo lo que necesitas. Y luego hay otros que aunque sean también te den gran parte de lo que necesitas, como el ciclismo, pues necesitan también una variedad que no te está dando el deporte, ¿no? Pues en el ciclismo estamos sentados, es siempre el mismo patrón de pedaleo, ¿no? Entonces necesitas darle lo que no tiene. O sea, hay un concepto que hablo en el libro que es como utilizar el deporte como una dieta, ¿no? Entonces, uno no busca que en una dieta que tener un alimento perfecto, que solamente comiendo ese alimento ya tenga cubiertas todas sus carencias, ¿no? Uno necesita variar la dieta, variar los alimentos para llegar a cubrir todas sus necesidades, en este caso nutricionales. Bueno, pues con las necesidades de ejercicio pasa lo mismo. Tenemos deportes que son superalimentos y que cubren muchas de tus necesidades, pero tienes que complementarlo con los que te falten, ¿vale? En función de qué deporte hagas, pues necesitas compensar con unas cosas o con otras. Si tú haces fuerza o haces escalada, bueno, estás cubriendo muy bien la parte de fuerza, estás cubriendo bien la parte de diversidad de movimientos en la escalada. A lo mejor necesitas complementar la parte de capacidad aeróbica, ¿no? De tener mucho movimiento, mucho gasto energético. A lo mejor necesitas complementar la parte de tener ayunos periódicos o a ver cómo te estás alimentando. Pero eso es ver los deportes como alimentos y pues jugar con ellos para que tú cubras todas tus necesidades evolutivas de movimiento bueno, de movimiento y de todo, ¿no? De movimiento, de nutrición, de conexión social, para que tú tengas un fitness en todas las dimensiones. Muy bien. Pues Manu, para despedirnos te quería preguntar que nos dijeras algún libro que hayas descubierto últimamente. Pues ya la otra vez que viniste ya comentaste librazos, sino algún libro que hayas descubierto el último año, los últimos meses, que te haya impactado. Vale, mira, uno que me ha gustado mucho, aunque es técnico y encima está en inglés, ¿no? Creo que no está en español, este de Alicia Juarrero, de Context Change Everything, ¿no? El contexto lo cambia todo. Luego depende del tema, o sea, mirando aquí en el Pero ebook, por ejemplo, perdona, Manu, este primero de que dices que es técnico, o sea, es de sistemas complejos. de sistemas complejos, vale, es el contexto y te está hablando básicamente de sistemas complejos, pero de una forma más profunda, ¿no? Sí, es de sistemas complejos, pero es profundo. Supongo que si estuviese en español no sé, no me parecería tan técnico, pero entre el idioma y la temática es técnico, pero mola mucho, ¿vale? Está muy guapo. Vale. Luego hay otro también, es más de biología, es que claro, depende
A ver, se ha Depende alejado, del se ha tema ido del que a hablemos, buscar el libro. pero este también me A ver, gustó el muchísimo, de tocho. How Life Works, ¿vale? Aparte de la Ok. portada, que es chulísima, pues bueno, también habla de, bueno, de cómo funciona la vida, ¿no? De la adaptación de la vida desde una perspectiva más sistémica y no, o sea, explicando por qué la vida no se explica con los genes, ni con las proteínas, ni con las células, ¿no? Sino con la unión de todo. También me ha gustado. Bueno, he leído varios libros de temática, ¿no? De agencia, de sistemas complejos adaptativos. Luego, así, otros libros que no son del tema, pero que me han gustado mucho. Uno que recomendó Sergio Parra, que se lo puse además, que me ha gustado mucho, que se llama El ingenio de la naturaleza, ¿no? Que habla de, bueno, pues, cómo la evolución o cómo la naturaleza nos da lecciones o nos enseña formas nos da soluciones para los problemas del mundo. Ese me ha gustado mucho, ¿vale? De hecho, no me lo he terminado todavía, me falta el último capítulo, pero bueno, lo tengo casi. Y otro que me recomendaron y me ha gustado mucho, que es de psicología, se llama La trampa de la felicidad, ¿vale? De Russ Harris. Y bueno, me gusta mucho, va de la terapia de aceptación y compromiso, que es algo bueno, que yo creo que tiene mucha razón. Y me parece un libro muy interesante A ver, y muy válido. desarrolla un poco más este último libro porque dices que es válido la teoría esta. Bueno, al final creo que, o sea, sin ser psicólogo, ¿vale? Pero esta teoría por lo menos a mí me concuerda más porque me parece que es lo que necesitamos, ¿no? En un mundo que no podemos controlar las cosas, ¿no? Esa idea de aceptar lo que nos ocurre, que además que es la base pues, del budismo, ¿no? Y el taoísmo, ese aceptar, ¿no? Lo que viene conviene, ¿no? Que también está en las bases del estoicismo, ¿no? Yo solo controlo lo que pienso, no puedo controlar lo que me venga en el mundo, ¿no? O lo que hagan los demás, ¿no? Entonces es como esa filosofía llevada a un plano más riguroso, aunque bueno, pues, a mí la filosofía me encanta, a mí que sea riguroso o no, ¿sabes? Pero bueno, me parece que está muy bien, da muchas herramientas y no sé, a mí me gusta, ¿no? Ese rendirse, ese aceptar lo que viene, me parece que es la herramienta para poder estar bien en un mundo donde somos minúsculos, casi no, cada vez tenemos menos agencia para cambiar las cosas, o sea, ahora Trump se vuelve loco y pega un bombazo en Irán y no puedes evitarlo, ni puedes evitar que te choque un coche por detrás, ni los impuestos, ni un montón de cosas. Y creo que la que nos queda es esta, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Supongo. Y por eso todas las filosofías lo tienen implícito, ¿no? El aceptar. Luego hay otro libro que me gustó, que es un poco más... Bueno, no sé si ese te gustaría a ti, que se llama El experimento rendición, pero mucha gente habla de él. A mí me gustó, la verdad, me gustó mucho, sí, me tranquilizo escucharlo, o sea, leerlo. Es un libro que me gustó, obviamente. Luego tiene cosas que se salen ya de lo que es, bueno, es realismo mágico, ¿no? O sea, tiene cosas un poco místicas, pero bueno, es un poco del estilo, ¿no? Al final es, pues eso, es rendirse, ¿no? Aceptar lo que te venga. Bueno, pues creo que los dos van por ahí, igual que te digo, ¿no? Del taoísmo y el estoicismo. Al final hay muchas ideas que depende cómo te las presenten, las compras o no las compras. Depende del plano en el que te las expliquen. Si tú tiendes más a ese plano más espiritual o tiendes a un plano más racional, aunque en verdad en el fondo es la misma idea, o si te lo explican de una forma más técnica o de una forma más sencilla, lo compras o no lo compras. Al final también es encontrar ese libro que hable tu lenguaje. Pues Manu, muchísimas gracias por haber venido de nuevo al podcast. Te auguro muchos éxitos con tu nuevo libro, porque es un librazo. Aquí hemos sacado algunas de las ideas que a mí más me han impactado y más me han gustado y más puedo aplicar, pero tiene muchas otras y cada libro, con cada persona, le puedes sacar una cosa u otra. Así que animo a la gente que lo lea si hacen deporte, cualquier deporte, si encima hacen resistencia, pues por suerte van a poder aprovecharlo más
Yo siempre a Manu le he dicho que ojalá que él fuera entrenador de fuerza, pero no se puede tener todo, hay que aceptarlo. Muchas gracias, Manu. Pero nada, muchas gracias a ti, Adrián. Chao. Chao.